Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En este caso vamos a resolver un problema de estática donde se pretende que aprendas a plantear estáticamente el equilibrio de cuerpos con distintas densidades que se encuentran vinculados, que aprendas cómo aplicar el teorema de Pappo-Goulding al cálculo de la posición de un centro de gravedad de un área, que nos servirá como requisito para calcular las condiciones geométricas de sustentación del cuerpo, y que aprendas cómo se aplica el concepto de momento polar para resolver las ecuaciones de equilibrio. Bien, pues el problema que tenemos que resolver sería el que tenéis en la imagen, donde un cilindro que está formado por la unión de dos mitades de cilindro macizo, dos semicilindros, que tienen idéntica geometría, pero que presentan diferentes densidades en relación 4:1. La zona más oscura sería la parte más densa, 4 veces más densa que la parte gris, y se pide determinar la inclinación alfa del plano de apoyo, sabiendo que el de separación entre ambos cuerpos forma 60 grados con la horizontal, y que el semicilindro inferior es el más denso, obviamente. Bien, pues el planteamiento inicial, para que esto quede claro, sería que este punto es la superficie delimitadora entre ambos cuerpos. Cada uno de estos forma en sección recta, la sección es un semicírculo, pero con perpendicularidad tenemos una dimensión longitudinal que nos permite calcular su volumen. Y luego tendremos este punto de apoyo donde la reacción, ahora la estudiaremos, no queda más remedio que sea vertical, puesto que no tenemos fuerza externa. Bien, pues planteemos el sistema y tenemos el conjunto en equilibrio de esta manera. Para que se plantee este equilibrio en la forma correcta, se tiene que formar un sistema de vectores deslizantes que equivalgan a un sistema nulo. Y esto solamente se puede conseguir si tenemos fuerzas iguales en módulo que compartan dirección pero que mantengan sentidos contrarios. En caso contrario, el sistema no será un sistema estable y el sistema empezará a moverse ya sea por rodadura o por deslizamiento. Bien, pues si calculamos en primer lugar dónde se encuentran los centros de gravedad, el centro de gravedad de este tipo de piezas se encuentra a una distancia que se puede encontrar de forma tabulada, pero lo vamos a calcular en este caso aplicando el segundo teorema de Pappo-Goulding para que podamos practicar dónde se encuentran estas características geométricas. De todas formas, sí hay que poner de manifiesto que no depende de la densidad del cuerpo, con lo cual, calculando una de ellas, podemos encontrar la otra de forma análoga. Bien, pues lo que nos dice el teorema es que el volumen V de un sólido de revolución, que se genera mediante la rotación de un área plana alrededor de un eje externo, es igual al producto del área por la distancia que recorre su centroide con una rotación completa alrededor de ese eje que hemos estudiado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues si os fijáis en la figura de aquí, esta sería nuestra área. Es independiente que escojamos el cuerpo más denso o el menos denso. El centro de gravedad partimos que es este punto amarillo que se encuentra a una distancia xg de este eje azul horizontal sobre el que vamos a hacer rotar el cuerpo. Si lo hacemos rotar, tal y como indica esta curva, lo que nos da es una esfera maciza que se genera por la revolución de ese semicírculo. Entonces, el volumen que se genera, que sería el volumen de la esfera, 4/3 de pi por r al cubo, tiene que ser igual al área que genera esta esfera por revolución, que sería la mitad de este círculo, correspondiente a pi por r cuadrado partido por 2, multiplicado por la circunferencia que describiría ese centroide, su centro de masa, su centro de gravedad cuando estamos hablando del área, pero que se convierte en un centroide de masa cuando estamos hablando que revoluciona describiendo una curva circular. Esa curva tendrá por una circunferencia de longitud 2pi por r, donde r será la distancia entre el punto donde se encuentra el centroide y el eje, que coincide con nuestro centro de gravedad, que es lo que buscamos. Entonces, despejando x sub g, que es lo que buscamos, nos encontramos que queda 4r partido por 3pi. Bien, reservamos este dato aquí y vamos a intentar un poco aclarar luz sobre este caso que parece un poco farragoso, pero que en realidad no es tanto. Si os fijáis, tenemos que este ángulo son 60 grados, que es lo que forma la delimitación de las dos superficies correspondientes a los semicilindros. Encontraríamos que en la mitad superior, que aparece aquí, tendríamos el peso condensado en el centroide que hemos puesto en este punto, que estaría situado a una distancia x sub g sobre la mitad de la línea divisoria. A una distancia idéntica, pero por el plano inferior, a otro x sub g, pero hacia abajo, encontraríamos el segundo peso condensado en un punto que sería el centroide. Lo tendríamos puesto aquí y de peso 4p. Este ángulo alfa, por perpendicular entre perpendiculares, coincide con el de la inclinación de la pendiente, y este ángulo de 60 grados, por el mismo motivo, razones geométricas, nos dice que este ángulo vale 60 grados y este ángulo también 60 grados. Este es el radio de la correspondiente circunferencia que forma lo que es la sección recta del cuerpo en conjunto, y formando 90 grados hemos partido de que se genera una reacción. Hemos partido de que la reacción inicialmente se genera perpendicular al plano sobre el que apoya la rueda. Sin embargo, cuando esto nosotros planteemos nuestro sistema, vamos a ver que aquí se va a generar una reacción vertical debido a las dos cargas verticales,
pero no se va a generar ninguna reacción horizontal, puesto que no hay fuerzas externas que provoquen ningún tipo de movimiento ni de reacción horizontal sobre el cuerpo. Entonces, como sólido rígido, estará igualado a cero y por lo tanto la reacción horizontal tendrá que ser nula. Si os fijáis aquí, nos quedan dos datos fundamentales, que uno es estas dos distancias A, que son idénticas, y B, que es la distancia desde el centroide, desde el centro, para calcular luego el momento polar, hasta el punto donde se aplica esta fuerza resultante. Si vemos lo que ocurre aquí, tendríamos que A es igual a X sub G por el seno de 60, A en este pequeño triángulo sería X sub G, que es la hipotenusa, por el seno de 60, que es este ángulo, B, que sería R por el seno de 60, nos estaríamos yendo aquí, y sería que esta B sería lo que vale R multiplicado por el seno de este ángulo de 60 grados, ¿de acuerdo? Entonces, RV sería la suma de estas dos cargas, de P más 4P, luego sería 5P, y RH, al no haber fuerzas horizontales, sería nula. Tomando el momento polar de las tres fuerzas, vamos a tomar el momento polar con respecto al centro, con respecto al polo de este cuerpo de dos cilindros asociados. Entonces vamos a considerar que el sentido positivo sería el antihorario para tomar momentos y el negativo el sentido horario con respecto al punto. Entonces, esta fuerza provoca con respecto a este punto un momento antihorario de valor P de la carga por A, la distancia. Negativo tendríamos 4P por esta misma A. Y luego tendríamos como positivo, nuevamente, este elemento de aquí, que sería la RV, afectada de esta distancia B. Luego sería RV, que son 5P, la suma de todas las verticales, en oposición, multiplicada por la distancia medida perpendicularmente. Con lo cual sería RV por la distancia en sentido antihorario. Si despejamos porque está igualado a 0, tendríamos que la distancia B vale 3A partido por 5. Y si luego nos vamos a resolverlo con respecto al valor que tenemos, de que B es igual a R por el seno, R por el seno sería 3A partido por 5. Si vemos que A, lo tenemos aquí, es XG por el seno de 60 y XG lo hemos calculado antes por Pappu-Goulding, es 4R partido por 3pi, sustituyendo todos los términos en esta ecuación, podemos despejar el ángulo haciendo el arco seno de ese valor resultante y nos quedaría que el ángulo de la pendiente debería de ser 12,74 grados, siendo este dato el resultado del problema que buscábamos. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto de estática, que espero que haya sido de vuestro interés. Recordaros que en la página principal podéis acceder a todo el contenido que está organizado por categorías de todas las áreas. Eso lo encontraréis en la página fdet.es y simplemente esperar que haya sido de vuestro interés y que volváis para veros por aquí pronto.